Muy bien, hombres, y ese fue el relato de Juan, capítulo 8, en los versículos del 12 al 20. Necesitábamos saber el contexto en que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron dichas. Entender, obviamente, a través de la inspiración, a través de la iluminación del Espíritu Santo, entendemos la palabra de Dios, pero también nuestro razonamiento es como que se abre y podemos poner ahora sí, para entender lo que el texto quiere decir. Y cuando Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo, estaba hablando en un contexto de religiosidad, estaba hablando en un contexto de legalismo, estaba hablando en un contexto, como vimos recién en el relato de Juan capítulo 8, donde previamente se le había traído a una mujer para juzgar, pero a la hora de emitir un juicio, dice la palabra de Dios que todos, absolutamente todos, se fueron. No quedó nadie que traía a aquella mujer para acusar. Luego de esto, viendo cómo estas personas vivían en tinieblas, manipulaban la ley, hacían de la ley un negocio para su propio provecho. No sé dónde vi esto, no sé si solamente aquí en la Biblia, porque creo que esto no pasa en la actualidad, ¿verdad? No, la ley es muy justa y se aplica en todo el esplendor de la letra. Pero lo que sí es interesante que nosotros tenemos que entender, hombres, es que Jesús en medio de ese contexto va a tirar una bomba, si me permiten la expresión. Y Él va a decir, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12 es nuestro versículo central en esta hora. Otra vez Jesús le dijo, habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas o en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. ¿Podemos entender el pensamiento de las personas que estaban recibiendo este mensaje? Sí. ¿Por qué? Porque eran personas que conocían, como dijimos, la ley, que conocían el contexto religioso en el que se movían y que estaban esperando la revelación de la luz de parte de Dios, porque Dios se había manifestado al pueblo a través de la historia como la luz. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22 que ustedes tienen en sus hojas, el pueblo sabía de qué se trataba que Dios fuera la luz, porque cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto y caminaron por el desierto, dice la palabra de Dios que Jesús iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarlos. ¿Con qué propósito? A fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y fíjense la similitud que tienen estos dos versículos, porque el propósito por el cual se manifestaba Dios al pueblo como la luz en la noche era para que el pueblo anduviera, siguieran de camino. ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. Hacia el lugar que fluía leche y miel, el lugar que los esperaba para que ellos se establecieran. Y Jesucristo en 8:12 dice que Él es la luz, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que le sigamos. Porque dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son cuestiones parecidas, ¿no? Por no decir iguales. Sí, Dios hecho hombre, Jesucristo, que es lo que vimos en la introducción de Juan, se manifiesta ahora como ¿qué? Como la luz. Como esa guía que necesitan para tener o para llegar al lugar donde queremos estar. El lugar donde hay vida, ahí queremos estar. Ahora, yo soy la luz del mundo, hombres, tiene sus raíces en la relación de Jesús con el Padre. Tiene sus raíces, o Jesús podemos decir, habla de Dios, habla como Dios y habla para Dios. Y al hablar de esa manera se manifiesta como una luz. Tenemos la presencia de la luz desde el momento de la creación. Como seres humanos, cuando hablamos de la luz de Cristo, es el brillo que brilla en la retina del alma humana. ¿Se acuerdan cuando el hombre fue creado? Dios lo creó a imagen y semejanza, y para darle vida, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. Puso esa chispa de luz de vida dentro de cada uno de nosotros, que hace que nosotros, esa imagen y semejanza, quede confirmada a través del soplo de aliento de Dios en nuestra vida. Y eso es la luz que está hablando el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, porque nosotros tenemos que tener claramente que en nuestra vida hay un propósito.
y que así como aquella luz se manifestó al mundo y pagó por nuestra libertad, como hijos de Dios, completamos en nuestras hojas, como hijos de Dios nosotros tenemos un propósito claro de vida. Y ese propósito claro de vida es mostrar a Jesús, que el mundo conozca quién es Jesús. Porque quizás hoy Jesús no camina entre nosotros como caminó aquí en Juan, y Él se pare y diga yo soy, y confirme otra vez yo soy la luz del mundo. Pero sí Jesús espera de cada uno de nosotros que nosotros mostremos su luz, reflejemos su luz. Recuerden una cosa, cada uno de nosotros no tiene luz propia. Es como la luna, ¿no? Ese satélite natural que gira alrededor nuestro, ese pedazo de roca, ¿no es cierto?, que cumple una función interesante. ¿Refleja la luz de qué? Del sol. Y las posiciones que tiene o la sombra que le genera la misma Tierra también afecta nuestras vidas, definitivamente. ¿Sabías que la luna afecta nuestro carácter? ¿Sabías que la luna es importante para los cultivos? ¿Sabías que el trabajo de la luna es importante para la regulación de los mares? Okay, hay importancia en reflejar la luz del sol, aunque sea de noche. Porque de eso se trata, que aparezca en medio de la oscuridad. Y Jesucristo quiere que nosotros seamos como la luna. Que nosotros reflejemos, al no tener luz propia, reflejemos la luz para que el mundo conozca quién es Jesús y que Jesús es la luz del mundo. Entonces, ¿cuáles son las actitudes o cuáles son aquellas cualidades que nosotros tenemos que tener para reflejar la luz del mundo? Al descubrir qué efecto genera la luz, no solamente en nuestra vida, sino hacia afuera. Y vamos a ver hoy tres de esas actitudes o tres de esos cuidados que tenemos que tener en nuestras vidas para que nuestra luz brille, ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice y nos exhorta en Filipenses capítulo 2, versículo 15, lo siguiente: serán así que irreprochables y sencillos, serán hijos de Dios intachables en medio de gente depravada y perversa. Brillarán entre ellas como lumbreras que iluminan el mundo, manteniendo con firmeza la palabra que es fuente de vida. Qué bueno que este versículo se escribió hace 2000 años y que la gente era así de mala antes, que ahora no pasa nada de esto. ¿No, verdad? No sé, ustedes que están todo el día en la calle, que están en sus trabajos, que no hay gente depravada, no hay gente perversa. ¿No, verdad? No. Entonces, dejamos. El mundo está cada vez peor. Bueno, siempre estuvo mal. Siempre estuvo mal. No podemos decir que está cada vez peor, porque el pecado está presente siempre. Y cosas pasan y siguen sucediendo. Y al haber gente perversa y malvada, como dice la palabra de Dios, nosotros necesitamos aprender a ser irreprochables, intachables. Debemos brillar y manteniéndonos firmes. Entonces, no lo tomen como un desafío que yo les planteo. Tómenlo como que algo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Afinemos nuestro oído y entendamos por qué debemos brillar. En primer lugar, debemos brillar porque la luz brilla, o tenemos que entender que para brillar, la luz brilla en forma efectiva, completamos en nuestras hojas, cuando no está oculta. Cuando no está oculta. Nuestro Señor Jesucristo, en uno de los sermones más profundos que Él dio, el sermón del monte, o el sermón de la montaña, habló acerca de que nosotros somos, no debemos ser, sino que somos la sal y la luz en este mundo. Y cuando habló de la luz dijo, nadie enciende una luz y la pone debajo de un balde, sino que cuando tú enciendes una luz, la pones en un lugar alto para que la luz ilumine, ¿no es así? Para que pueda contrarrestar la oscuridad que no te permite ver o que no te permite realizar. Bueno, nosotros debemos entender que como cristianos, varones, somos llamados a vivir nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos vivir y andar como Jesús anduvo. Él es nuestro modelo a seguir. Jesucristo, en medio de la corrupción que existía, Él se paró y dijo, yo soy la luz del mundo. Y en versículos más adelante lo volvió a refrendar. Porque si ustedes supieran quién soy yo, porque yo soy. ¿Y quién da testimonio de ti? Y Él dijo, según la ley de ustedes, cuando dos hablan de un mismo tema, es suficiente para que sea verdad. Y le dijo, mi Padre da testimonio de que yo soy la luz y yo digo quién soy yo. Pero como ustedes no conocen al Padre, entonces tampoco me conocen a mí. Y este mundo está igual. Este mundo anhela la luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y nosotros cuando llegamos con el mensaje de luz, muchas veces llegamos con nuestro foco apagado.
Porque le queremos poner toda la enjundia y toda la fuerza en el momento de compartir, pero en el momento de vivir como luz no vivimos, sino que somos cristianos de la secreta. Y andamos escabulléndonos por ahí y nos escondemos y nos camuflamos con este mundo. Los cristianos camaleones. Entonces, cuando de repente somos descubiertos, queremos hablar, pero ¿sabes qué? Tu luz no brilla. Porque nadie te puede creer, porque no ven en ti la luz del Padre y del Hijo. Entonces no puede ser verdad lo que tú dices. A eso hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, hay que cambiar nuestra forma de vivir, hombres. Hay que entender que una luz realmente brilla y cumple efecto cuando se ve, no cuando se está oculta. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 13 dice, porque antes, en otros tiempos, eras tiniebla. Pero si tú ahora eres un hijo de Dios, ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, si eres luz, ¿qué tienes que hacer? Andar como luz. En bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nunca perdemos de vista nuestro propósito, honrar a Dios en todas las cosas. Y no participéis de las obras infructuosas de la carne. Si no tenemos nada que ver con este mundo, o sea, si trabajamos, si hacemos negocios, si vivimos, pero dice, no participes de aquellas cosas que sabes que no vas a obtener un buen fruto. Aquellas cosas que sabes que no agradas al Señor. Pero para saber qué cosas agradan al Señor tenemos que conocer al Señor. ¿No es así? Y muchas veces nosotros estamos lejos de la verdadera luz. Mas tales cosas, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Marca eso. La luz manifiesta todo. Por eso es importante que no solamente seamos luz, sino que estemos continuamente expuestos a la luz, para que la luz marque cuáles son cada uno de nuestros errores. Lamentablemente muchos cristianos vivimos en una falsa luz o nos acercamos a lo que no es correcto. Año 2019 tuve la posibilidad de volver a mi tierra. Me acompañó, mejor dicho, me llevó, me invitó un buen amigo, me dijo, vamos. Dice, nada más que yo quiero conocer el sur argentino, quiero conocer lo que le llaman el fin del mundo. Le digo, te acompaño, no hay problema. Y allí fuimos a la Patagonia, fuimos a Tierra del Fuego, el último lugar en el sur habitado, y allí estábamos. Y uno de los atractivos que tiene aquel lugar es un faro, que se llama todo se llama el fin del mundo. Todo lo que pasa ahí es fin del mundo. Es más, la gente que vive allá dice, aquí no hay sur, es todo norte, ¿no? Pero uno de los atractivos es conocer el faro del fin del mundo. Entonces compramos nuestro boleto, tienes que ir en un barquito, y en medio de una islota de piedra se levanta un faro muy, muy novelesco, pintado de blanco y rojo, ¿verdad? Y interesante. Entonces tú llegas y le sacas foto y estás en el faro del fin del mundo y estás feliz. Y cuando vuelves, ¿no es cierto? A la orilla, cuando volvimos a la orilla, disfrutando de la foto y viendo y compartiendo la foto, nos dimos cuenta, nos enteramos de que ese que fuimos a ver nosotros no era el faro del fin del mundo. Es un faro que está a mitad de camino entre la tierra y el faro del fin del mundo. El fin del mundo está en otra isla, definitivamente mucho más al sur, ¿no es cierto? Nada más que no está en funcionamiento, y llegar a ese lugar pues tiene otro costo y otra manera de llegar. Pero yo posteé la foto y ya era tarde, el faro del fin del mundo, ¿verdad? Muchos cristianos viven engañados pensando que están donde tienen que estar, pero no se esfuerzan por ir más allá. Y a veces nos venden un cristianismo muy light, muy fácil. Y nosotros necesitamos esforzarnos para buscar realmente la luz verdadera en nuestras vidas. La luz que exponga nuestros defectos, no que los opaque o no que los disimule. Porque muchos cristianos quieren ese cristianismo. Quieren esa Biblia que simplemente diga lo que a mí me conviene. O que simplemente disimule mis errores. Pero no, todo lo que es expuesto a la luz va a sacar. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1, 6 y 7 que esto es importante que reveamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Porque si tú dices que eres hijo de luz, pero te encanta andar en el oscuro, te encanta andar en malos pasos, te encanta hacer las cosas chuecas, te encanta vivir una doble vida, la palabra de Dios dice, ¿eres un qué? ¿O soy qué? Un mentiroso. Un mentiroso. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hombres,
Fuimos demasiado valiosos para Dios. Por lo tanto, no nos ocultemos en medio de las tinieblas. Practiquemos el amor de Dios que va directamente relacionado con la comunión los unos con los otros. Y andar en luz tiene implicado que nosotros también tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Un precio, sí. Cristo, siendo la luz del mundo, fue a la cruz, convencido de lo que Él estaba haciendo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe entender que si andamos en luz, completamos en nuestras hojas, la luz revela nuestra verdadera fe y nuestro amor por el Señor. Nuestra verdadera fe y amor por el Señor. ¿Por qué es importante ser luz? Y estar claros a la hora de ser luz. Porque la luz es más brillante cuando la lámpara se mantiene limpia. Completamos en nuestras hojas. La luz brilla más cuando la lámpara se mantiene limpia. La luz afecta a dos tipos de cuerpos. Los visibles y aquellos que tienen luz propia. Porque de ahí viene aquellos que reflejan la luz, y aquellos que tienen su propia luz. Ahora, el dato curioso, especialmente con los objetos que reflejan la luz, es que mientras no se les dé mantenimiento, mientras no se les limpien, se vuelven opacos. No sé si les ha pasado con los faros de los autos. ¿Estamos de acuerdo? Antes, cuando los faros eran de vidrio, sí, porque ya los faros ya no son de vidrio, ahora son como de acrílico. Antes, cuando los faros eran de vidrio, tenías que estar atento simplemente a que la unión no se rajara, porque si no se le metía agua, ¿te acuerdas? Y se empañaban. Yo me acuerdo porque todavía mi carro tiene faros de vidrio. Entonces, esos autos viejos ¿no? Pero tienes que ver que la unión, sobre todo en esta época de lluvia, que se le pone como un silicón, no se filtrara el agua porque se humedecían, y a veces entre eso que llovía y no llovía y que salía el sol, tendían a generar una humedad difícil después de quitar, y tenías que despegar todo y arreglar, porque si no en la noche prende las luces y no ves nada, y le pones las altas y te alumbran ahí, porque están todos opacos. Bueno, ni hablar de los de acrílico de hoy en día, ¿no? Que cada tanto tienes que ir a que le den una pulida y que te los lijen, porque por más que tengas un supercarro, si no tienes luz no lo puedes usar de noche. Y eso requiere de un mantenimiento, sí o sí lo tienes que mantener. Mientras es nuevo está todo bien. Pero con el tiempo, con el desgaste, el mismo calor que la luz genera, el mismo sol que les pega, porque incluso si no ponemos un carro bajo techo, pues el sol hace de las suyas, ya lo sabemos. Y requiere un mantenimiento tan simple como que prestes atención y quizás hasta todos los días estés quitando aquellas cosas que van a dejar o van a hacer que las luces no funcionen correctamente. Bueno, con la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Nosotros reflejamos la luz de nuestro Dios. Pero si en nuestra vida llega la luz y estamos manchados por el pecado, estamos opacos por nuestras decisiones, estamos oscuros, no se va a reflejar absolutamente nada. Absolutamente nada. Nuestra vida espiritual, entonces, cada uno de nosotros necesitamos mejorar nuestro estado espiritual día con día. La pregunta para nuestras vidas es: ¿cómo está hoy nuestro estado espiritual? ¿Cómo está hoy nuestra relación de Dios? ¿Eres consciente de que aquellas cosas que nosotros consideramos o creemos inofensivas en nuestras vidas van minando poco a poco nuestra vida espiritual, al punto de que quizás tú dices, una mancha no es nada, pero cuando una se convierte en dos, y dos en tres, y tres en cuatro, llega un punto en que opaca todas nuestras vidas? Recuerda siempre este proverbio árabe, donde el pecado entra como suplicante, se queda como dominante. El pecado nunca se va a manifestar en nuestra vida así como algo feo. No, poco a poco va a ir dando lugar. Por eso la palabra de Dios dice: no deis lugar al diablo. Él no va a querer poseerte de una, Él va a ir poco a poco minando en tu mente y en tu corazón, de tal punto que tú vayas cediendo, y cuando te diste cuenta, ya está todo manchado y ya no puede brillar nuestra luz. Marcos capítulo 4, versículo 19 dice: pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Te vuelves estéril, te vuelves inútil.
Pasa. Y quizás con no cosas tan graves. Quizás con la preocupación diaria de nuestro trabajo, dice aquí el versículo. Quizás con aquellas cosas que parecen en principio buenas. Trabajamos para tener dinero. O trabajamos para vivir, pero no vivamos para trabajar. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, ¿y qué beneficios obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes qué? Tu propia alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y entonces, ¿por qué le damos lugar a aquellas cosas que pueden llevar a torcer nuestras vidas de tal manera que no podamos hacer o cumplir con nuestro propósito? Hombres, cuando nos encontramos en una situación como esta, que nosotros mismos estamos opacos y no podemos brillar, es tiempo de simplificar. Es tiempo de tomar decisiones en nuestras vidas. No solamente tomemos en cuenta el costo que nos lleva en nuestra vida el estar lejos de Dios, sino que aprendamos a no afanarnos. Aprendamos a descansar en Dios. Y entender que si bien no somos, y no es la palabra importante, no somos, se me fue la palabra. No somos definitivos, vamos a decir esto, no sé si es la palabra correcta. Si bien no somos definitivos o no depende de nosotros el hecho de que la luz brille o que la luz se dé a entender al mundo porque Jesús es la luz, Dios nos quiere utilizar. Dios nos da la oportunidad. Lucas capítulo 8, versículo 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir ¿a qué? A la luz. Como hijos de Dios estamos continuamente siendo expuestos a la luz. A la luz. Si vieron de repente alguna serie en la televisión que llegan los policías a la escena del crimen y sacan una luz ultravioleta y van a empezar a buscar señales, si en ese lugar hubo sangre, si hubo algún tipo de líquido derramado, entonces la luz ultravioleta a la simple vista no se ve nada, pero pasa la luz ultravioleta y ¿qué pasa? Se empiezan a ver las manchas. Acá pasó algo, acá hubo algo. Lo mismo pasa cuando somos expuestos a la luz de Cristo. Podemos parecer limpios, relucientes, pero a la hora de ser expuestos van a salir la luz nuestras manchas, porque nada hay oculto. ¿Por qué? Completamos en nuestras hojas. Porque la luz revela todo lo que está escondido en la oscuridad. La luz revela todo lo que está escondido en la oscuridad. Y por último, ¿por qué queremos ser una luz que brilla? Porque la luz que brilla advierte del peligro y guía hacia la seguridad. Advierte del peligro y guía hacia la seguridad. Mateos capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras obras, ¿y qué? ¿Cuál es el propósito? Y nos feliciten y que digan qué buena gente eres. ¿Cuál es el propósito? Y que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Recuerda, nuestro propósito es mostrar al Padre. Nuestro propósito es honrar al Padre. Por lo tanto, al obedecer, al ser luz, al imitar a Jesucristo, hago que no solamente mi vida honre al Padre, sino que también otros honren y glorifiquen al Padre. Había una vez, hace muchos años, en una ciudad allí en el oriente, un hombre que de noche caminaba a oscuras en la calle llevando una lámpara de aceite encendida. Dice la historia que la ciudad era muy oscura por las noches y generalmente no se veía la luna. En determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Y le dice, tú eres Ciro, el ciego del pueblo. ¿Qué haces, Ciro? Tú eres ciego, ¿cómo puedes realmente tener una lámpara en la mano si tú no ves nada? Entonces el ciego le responde, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo soy ciego, la oscuridad es lo mío. Yo conozco estas calles de memoria, pero llevo la luz para que otros se encuentren su camino cuando me vean a mí. Y ese es el propósito de nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos reflejar a Cristo? Porque cuando otros nos vean, sepan cuál es el camino al Padre. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y claramente le dijo a aquellos escribas, estudiosos y gente que simplemente presumía su religiosidad, ustedes no me conocen.
porque no conocen al Padre. Por eso yo hoy me revelo como la luz del mundo. El que me sigue tendrá vida. Y ahora esa luz, Dios nos lo pasó a nosotros, para que nosotros podamos guiar a otros ciegos o a otros que están en oscuridad, para que a la hora de vernos puedan decir, yo quiero esa luz, voy a seguir esa luz. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. En febrero de 1952, una fuerte tormenta azotó las costas de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Un buque petrolero se encontraba navegando en las agitadas aguas del mar y al ser golpeado por la tempestad se partió en dos. Una parte del buque se hundió, llevándose consigo parte de la tripulación, y la otra quedó a la deriva, flotando. Un joven guardacosta que estaba recién comprometido para casarse estaba de guardia esa tarde y escuchó el llamado de auxilio. Nadie más que él y otros 3 valientes estaban en aquel día y sin dudarlo tomaron el compromiso como propio y fueron en un buque de rescate, en un barco de rescate, a encontrarse con el buque dañado. La travesía empezó muy mal. Las olas golpearon su barco y enseguida se quedaron sin comunicación. Lo único que tenían era una brújula que medio podía guiarlos. Y allí van, a tientas, a ciegas, en el mar embravecido, en busca de aquellos que tenían necesidad de ser rescatados. En la costa nadie tenía noticias de los rescatistas, ni mucho menos del barco que estaba averiado. Familiares, amigos y la novia de este joven estaban desesperados por saber qué iba a ocurrir con ellos. Mientras tanto, el pequeño barco seguía avanzando en medio de la tormenta hasta que de repente se toparon con una gran pared en medio del mar que había encallado en un banco de arena y allí estaba lo que quedaba de aquel barco. Contactaron a la tripulación, 33 personas estaban sobreviviendo, pero había un problema. Aquel barco que habían ido a rescatar, o en aquel barquito que habían ido a rescatar, solo cabían 16 personas, no más. El pequeño joven valiente toma una decisión y dice, bajen todos. El único que no pudo llegar a ser rescatado fue el capitán, que sufrió un accidente y cayó a las aguas embravecidas y falleció. En la costa todo el mundo desesperado, esperando qué hacían y cómo podían ayudar si no había ni siquiera un contacto. Y de repente la novia de aquel joven tomó la iniciativa. Tomó su carro, se fue a la costa, lo enfiló hacia el mar y encendió las luces. Muchos se le reían, la criticaban. ¿Qué va a hacer? La noche está muy oscura, el mar muy embravecido, no va a pasar nada. Pero otros, al ver su valentía y su ingenio, tomaron su carro y se estacionaron al lado de ella y encendieron las luces. Y así, uno a uno, fueron iluminando la costa de aquel mar embravecido. Pasaron las horas, la noche larga de invierno no acababa y de repente escuchan el ronronear de un pequeño bote que se arrimaba a la costa. ¿Quiénes eran? Los 4 tripulantes de aquel barco más 32 que acababan de ser salvados. Si no hubiese sido por la valentía y el ingenio de aquel joven, la osadía de enfrentar la tormenta y el complemento preciso de su novia, que en medio de la oscuridad tuvo la mejor de las ideas, poner luz. Porque si el faro de la ciudad no funcionaba y no se podía ver, él necesitaba una guía para volver. Y cuando vieron aquella línea delgada de luz en medio de la oscuridad, sabían hacia dónde ir. Hombres, cada uno de nosotros. Esto fue una historia real. Incluso hay una película de esto que la pueden ver ahí en la aplicación de Disney. Se llaman Horas Contadas. Sucedió en 1952. Pero cada uno de nosotros puede realmente tomar, varones, la iniciativa de encender su luz. De estar limpios, de no ocultarse. De realmente entender que nuestra responsabilidad es advertir y guiar a este mundo acerca de la oscuridad. Y mostrarle a este mundo que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay luz. Y no es otra cosa más que un mensaje que a la gente tanto necesita. Guadalajara hoy más que nunca está en tinieblas.
La oscuridad reina en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro mundo. Y quizás tú digas que mi luz, ¿qué puede hacer mi luz en medio de tanta oscuridad? Es que no se trata de tu luz, es la luz de Cristo reflejando en ti. Pero si tú eres uno y contagias a otros, ya son dos. Y si esos dos contagian a otros dos, son cuatro. Y si esos cuatro contagian a otros, son 8. Y así poco a poco vamos generando ese hilo, esa luz de esperanza que Cristo marcó cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy y el que me sigue no morirá jamás. Mensaje de esperanza que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros compartamos con los demás. Y antes de concluir, 2 preguntas en las que quiero que meditemos en esta hora. La primera de ellas tiene que ver qué significa para tu vida entender y ver a Jesús como la luz del mundo. Y no hablo de religión, hablo de Jesús, la verdadera luz del mundo. Y en segundo lugar, ¿cómo puedo hoy mostrar al mundo la luz de Jesús? Antes de responder estas preguntas, vamos a orar. Y quiero que cada uno de nosotros en su lugar pueda reflexionar acerca del llamado que Dios ha puesto hoy en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Judas capítulo 1, versículos 22 y 23, a otros rescatad, a otros quitad del infierno. Nos llama a ir, a iluminar en este mundo de oscuridad. Que le mostremos al mundo que Jesús no solamente dijo yo soy la luz del mundo, sino que también dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, hombre, es importante que nosotros andemos todos los días en luz, para reflejar este mundo que vive en tinieblas, que en Cristo hay esperanza. Y Señor, en esta hora el desafío de tu palabra se aplica a nuestras vidas y queremos tomarlo como personal. Y queremos realmente, Señor, a través de él, asumir nuestras responsabilidades como hacer brillar en nosotros la luz de Jesús, reflejar a Cristo en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestros dichos. Que nuestra vida refleje claramente el camino hacia la salvación, que apunte a este mundo que anda en oscuridad el regreso a Cristo a través de su cruz, a través de su sacrificio precioso, su sangre derramada. Y que cada uno de nosotros salga de este lugar asumiendo la responsabilidad que nos toca. Es el deseo de nuestro corazón, Padre, que tú hagas de estos hombres que realmente brillen en medio de un mundo corrupto, en un mundo lleno de pecado, y que tenga como emblema el brillar para sacar a otros de las fauces del pecado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.